Plaza Podcast. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí arrancamos este espacio dedicado a la información del Club Deportivo Castellón en Plaza Albinegra para hablar de un fin de semana que ha sido, bueno, por lo general yo creo que positivo para el Club Deportivo Castellón, a pesar de ese sabor amargo que ha dejado el empate a 0 ante el Zaragoza. Sabor amargo porque el Castellón ha sido muy superior y no ha encontrado seguramente el premio que merecía en forma de victoria después de un primer tiempo en el que dominó de forma bastante clara, un segundo tiempo más igualado. Se atascó ahí un poquito el Castellón, donde también el arbitraje influyó claramente con ese gol limpio de Brignani, invalidado incomprensiblemente, y alguna acción más que también perjudicó al Club Deportivo Castellón, de las que hablaremos durante este espacio. Pero bueno, el equipo ha dejado buenas sensaciones, sobre todo en la primera parte, y sigue sin perder en este 2026. Y más importante aún, sigue en zona de ascenso directo en un fin de semana donde la mayoría de los equipos de arriba han pinchado. La Unión Deportiva Las Palmas, que cayó en casa ante el Córdoba, y bueno, pues el Deportivo de La Coruña, que también cayó. El único de los equipos de arriba que ganó fue el Racing de Santander, que se distancia en esa primera posición, pero el Castellón ahora es segundo en solitario con un punto más que Las Palmas, que ocupa el tercer lugar. El partido de ayer en Zaragoza también permitió ver en acción a los dos fichajes de invierno del Club Deportivo Castellón. Álvaro García, que entró en los últimos minutos en ese intento de Pablo Hernández de ir a por la victoria, con pues toda artillería pesada en esa recta final del encuentro, y Raúl Sánchez, que jugó unos minutos antes también como suplente y no tuvo tiempo de hacer mucho en ese momento en el que entró en el terreno de juego, pero bueno, ya ha debutado y seguramente serán futbolistas importantes, porque ya de entrada, después de muy poquitos días entrenando con el Club Deportivo Castellón, ya han tenido su protagonismo y ya están entrando en acción en el equipo albinegro y teniendo esa visibilidad y ese peso en los esquemas de Pablo Hernández. Por cierto, si te gusta estar al día del deporte en la provincia, en Castellón Plaza tenemos un boletín diario solo de deportes. Cada día enviamos al correo electrónico toda la actualidad deportiva de Castellón de forma ordenada y directa. Para suscribirte es muy fácil. Puedes hacerlo desde el pie de la web de Castellón Plaza o desde el enlace que aparece al final de las noticias de deportes. Es gratuito, es sencillo y te permite seguir toda la actualidad deportiva de Castellón. Hacemos un breve alto en el camino y desarrollamos todo esto. Estaremos en tiempo de tertulia analizando el partido del Castellón, las novedades en esa plantilla donde ha habido mucho movimiento en la última semana de altas y bajas, y de otros aspectos de la actualidad del conjunto de la capital de La Plana. ¿Tienes que hacer una gestión municipal y no quieres desplazarte? En el Ayuntamiento de Castellón te lo ponemos fácil. Utiliza cualquiera de las 6 tenencias de alcaldía para realizar tus trámites. Recuerda que de 9 a 11 no tienes que pedir cita previa y, si lo prefieres, puedes acudir concertando día y hora. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Ciudadanía y Participación. Atención, en Quadis Leonauto llegan oportunidades únicas de la mano de Spoticar. Solo 30 unidades de vehículos de ocasión con muy pocos kilómetros y totalmente revisados. Estrena un Opel Corsa GS o un Peugeot 208 Ayure, ambos con 4 años de garantía y 1 año de seguro a todo riesgo. Tú eliges Opel Corsa por solo 192 euros al mes o Peugeot 208 por 181 euros al mes. Ven a Quadis Leonauto y hazte con el tuyo. Quadis Leonauto. Nos encontrarás en Castellón y Vila-real. L'Ajuntament de Castelló informa que la Generalitat Valenciana ja ha iniciat la primera fase de les obres de reparació del bucle central de la plataforma del tram. Per aquest motiu, des del dilluns 12 de gener i fins al 27 de febrer, el trajecte des del Grau en sentit Ují canvia parcialment i queden temporalment anul·lades les parades de la Porta del Sol i Rei Don Jaume. La resta del servei es prestarà amb normalitat. Tota la informació en tramcastellón.com.
Plaza Albinegra, con Umid Sokut. Bueno, pues entramos ya en materia y vamos a analizar este empate del Club Deportivo Castellón ante el Zaragoza. 39 puntos suma el equipo de la capital de La Plana, más cerca cada vez de ese objetivo de sumar cuanto antes los 50, pero ya mirando claramente hacia arriba y mirando lo que hacen los equipos que están en la parte alta de la tabla clasificatoria. Han cambiado mucho las cosas en los últimos meses. Antes nos fijábamos en lo que hacían los de abajo, a ver si perdían, a ver si el Castellón se distanciaba de ellos. Ahora estamos pendientes de lo que hacen los equipos punteros, que no ganen demasiado y que el Castellón tenga la posibilidad de acercarse a ese sueño, que es el ascenso a Primera División. Vicente Peris, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, Omir, ¿qué tal? Bueno, ¿qué sensación te ha dejado el empate del Castellón-Zaragoza? ¿Te ha gustado el equipo? ¿Te ha dejado mala sensación porque se perdió una oportunidad de ganar ante un rival que demostró ser inferior? Bueno, un empate un poco agridulce, ¿no? Por la sensación del partido, sobre todo en esa primera parte, que fue un Castellón más arrollador, más dominador, sobre todo con ocasiones como el palo de Mavil, el gol anulado a Brignani, pero bueno, al final sí que era que la segunda parte pues bajó un poco más la intensidad, pero también se debió al cambio de sistema del Zaragoza, que metió una defensa de 5, pero bueno, al final un punto que sabe a poco, pero al final lo importante en esta liga es puntuar, que los equipos de arriba no lo están haciendo y al final pues te estás demarcando un poco más. Pero bueno, un punto que sabe a poco. Sí que es verdad que bueno, hay muchos equipos de arriba que están pinchando ante equipos de abajo y precisamente el Racing de Santander también perdió. En este caso los 3 puntos ante este equipo y además como local, así que bueno, todos los equipos te complican las cosas y el Zaragoza se lo complicó y también se lo complicó otra persona de la que hablaré más tarde, ¿no? Porque creo que es un asunto que debemos de abordar, a pesar de que a mí no me gusta mucho hablar de los arbitrajes, pero bueno, cuando no hay más remedio que hacerlo, pues habrá que hacerlo. Víctor Serrano, compañero de Signo Radio Castellón, ¿qué tal? Muy buenas. A ver si tenemos a Víctor ahí. Vamos a intentar comunicarnos con Víctor. Si no es por este medio. Ahora sí que me escuchas, compañero. Te escuchamos. A ver, ¿qué te ha parecido el partido? Bueno, es verdad que se puede ver según el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Pero desde luego el Castellón, si hay un equipo que mereció ganar ayer fue el propio Club Deportivo Castellón. Puso el juego, puso las ocasiones. Bueno, al final hiciste un gol que vamos, yo sigo sin entender cómo se le anula el gol a Brignani, lo veo totalmente legal. Y una pena, porque al final el Zaragoza a mí me dio la sensación de que cuando empieza la segunda parte casi que firman ya el empate. Y bueno, las tuvo el equipo, como comentaba, y sobre todo esa doble ocasión también al final tanto de Álvaro García como de Raúl Sánchez. Pero bueno, un puntito más, que es lo importante también dentro de lo que cabe, portería 0 y a seguir sumando. Y el equipo mostrando mucha ambición y en la segunda parte, incluso cuando no estaba jugando tan bien el Castellón, no tenía la fluidez de la primera parte, salió con todo Pablo Hernández en busca de la victoria, quitó a un defensa, metía a un segundo delantero, jugó con 3 defensas. Vicente, al menos esa ambición la tuvo, pero no le alcanzó, ¿no? No, sí, está claro que el Castellón ayer quería ir a por la victoria, sobre todo con los cambios que has dicho de Pablo Hernández en la segunda mitad, cambios muy ofensivos, quitó a Alcázar, estuvo Raúl Sánchez por derecha, luego por izquierda metió un doble punta con Cámara y Álvaro, y al final pues luego estaba por detrás también Suero, Cala, pero al final tanto intentarlos, sí que era que en la segunda parte pues me faltó ese último pase o ese centro a Cámara o a Álvaro que al final no llegó y acabó en el empate. La valoración del técnico del Club Deportivo Castellón al final del encuentro, evidentemente no estaba del todo satisfecho con el resultado, así se le quedó el cuerpo al final del partido al técnico del Castellón. Me voy con la sensación, obviamente, de que hemos hecho un muy buen partido, que hemos sido superiores, hemos tenido ocasiones para llevarnos los 3 puntos y no hemos acertado, ¿no? No hemos estado acertados cara a puerta en las ocasiones que hemos tenido y me voy un poco con esa sensación, ¿no? Contento por el trabajo del equipo. La primera parte yo creo que ha sido muy buena. El Zaragoza ha venido un poquito más altos a presionarnos y hemos salido muy bien de la presión. Hemos buscado muy bien las superioridades por fuera y les hemos hecho mucho daño. Y la segunda parte que han cambiado totalmente, han puesto línea de 5, se han encerrado y nos han esperado cerca de su área, en su campo propio. Pues era más complicado, obviamente, crear ocasiones, había mucha gente acumulada por medio y era difícil
buscar espacios, pero aún así lo hemos intentado, hemos tenido alguna ocasión y bueno, pues al final no hemos conseguido, ¿no?, conseguir los 3 puntos, pero bueno, contento por lo que han hecho los jugadores, por el esfuerzo y al final, pues bueno, hemos ido poniendo todo lo que teníamos ofensivamente, ¿no?, sacando más gente ofensiva cada vez, pero no nos ha dado. Hay que seguir trabajando, coger las cosas positivas que pienso que han sido muchas hoy y nada, a pensar ya en el siguiente rival. Sí que es cierto, Víctor, que el Castellón en la segunda parte no estuvo tan fino como en la primera, pero también el rival cambió su esquema, jugó con más gente atrás, montó, como solemos decir, una barraca para evitar precisamente que el Castellón le diera el baño que le dio en la primera parte, y esto me parece que se está convirtiendo en tendencia, ¿no?, en los rivales del Club Deportivo Castellón. Ya lo vimos en el Cádiz, en ese partido que el Castellón perdió, y no se le da muy bien este tipo de equipos, ¿no? Sufre bastante el Castellón ante rivales tan defensivos como por ejemplo lo fue el Albacete también en la última derrota del Castellón en casa. Tendrá que aprender a jugar ante este tipo de rivales, ¿no?, el Castellón, Víctor. Sí, porque al final el Zaragoza ayer, como tú apuntas, pues se encerró. Sí, efectivamente luego cambió el esquema, metió otro central más y, bueno, al final, como te digo, yo creo que ellos buscaban pues ese punto o bien aprovechar un error del Castellón y montar contraataque y, bueno, lo acabaron sumando, ¿no? Entonces, sí que es cierto que ayer el Castellón... la segunda parte no estuvo igual, coincido, y por poner también un pero, claro, cuando luego, por ejemplo, saca Pablo ahí a Álvaro García, que juega con Cámara, con la altura también de Álvaro García, no buscamos mucha opción de centro, en realidad, ¿no? Porque teniendo ahí altura, sí que llegó ese al final, que casi bueno, a poco que hubiera tocado el balón, yo creo que entraba, y si no estaba Raúl detrás, y quizás ahí el Castellón, sí, ese tipo de equipos que igual se le encierran mucho, le cuesta más, de luego lo hemos ido viendo durante la temporada y, bueno, con otros equipos que presentan propuestas con más dominio del balón y juego, se encuentra más cómodo, desde luego, el cuadro albinegro. Hay que hablar del arbitraje, Vicente. Ese gol anulado a Brignani, nadie entiende cómo se puede invalidar una acción tan clara donde no ha habido ni siquiera motivo de duda para anularlo, porque si tienes la duda de que ha habido alguna situación punible, hay que tenerlo muy claro, ¿no?, para anular un gol. No se puede invalidar una situación en la que no ha pasado absolutamente nada. Yo entiendo, evidentemente, la indignación de Pablo Hernández contenida, porque, claro, tampoco puedes hablar mucho, porque luego llegan las represalias, ¿no?, por parte del organismo de Javier Tebas, pero en la indignación está plenamente justificada en el Castellón, ¿no? No, sí, totalmente. Al final, una jornada más en los que los árbitros son los protagonistas, una jornada más en que hay una polémica que juega en contra del Castellón, que al final yo no veo falta por ningún lado. He visto la repetición 500 veces y en ningún lado veo falta, que al final no sé para qué está el VAR porque tampoco entró, yo creo, y al final pues una jornada más el árbitro fatal. Sí, la verdad es que ha sido una de las varias jugadas polémicas que hubo en ese partido, porque también perdonó la tarjeta roja este árbitro a Tasende en una acción realmente innecesaria del jugador del Zaragoza, soltándole el brazo a Matís y mandándole contra la valla publicitaria cuando no había posibilidad de ganar el balón. Estaba protegiendo la pelota el guardameta del Club Deportivo Castellón y no tenía ninguna opción de llegar a esa pelota. Le perdonó la expulsión. Luego le perdonó también una posible segunda amarilla a este mismo futbolista, y el entrenador pues dijo: tengo que cambiarte porque si no te acabarán expulsando. Y bueno, son situaciones que frustran bastante a un equipo que ya se está convirtiendo en algo reiterativo, Víctor. Sí que es verdad que a veces te pueden ayudar. Al Castellón en alguna ocasión le ha podido beneficiar el arbitraje, pero muy poquitas para las muchas situaciones en contra que ha vivido esta temporada y que le han costado muchos puntos, ¿eh? Sí, además es que ayer lo vivimos desde primera mano allí, desde el Ibercaja Estadio, y bueno, de primeras a mí no me pareció la de Brignani, me refiero, no me pareció gol, o sea, que no vi nada raro para que no diesen el gol. Además, sale Andrada por Uvas, se adelanta Brignani por arriba, que no hay ningún tipo de acción, y luego, según comentó Pablo en rueda de prensa, se ve que le dijo el árbitro que era, bueno, esa acción que hay un choque de Barry, creo que con Tasende, pero vamos, como ese hay otros 50 en cada partido. Entonces, vamos, si se tiene que anular por eso, yo de verdad, es lamentable. Es decir, es que el nivel arbitral ya, cuando no es una semana, es otra, ¿no? Y desde luego te están... No te digo que te den, porque no es tal cual, pero hombre, es que tampoco ya que
que te quiten goles legales como ese, que bueno, el signo de partido pues igual lo cambia, porque te pones 0-1, te ibas al descanso probablemente ganando, allí la presión que hay el Zaragoza, mucha gente ya silbando cuando el equipo no funcionaba, y además el cuadro maño, y bueno, una lástima. Y luego sí que es verdad que a mí lo que me parece también que bueno, que es también manipulado en este caso, que en los resúmenes de los partidos, del partido en este caso, es que no sale ni esa acción. O sea, directamente han cortado y no sale ya ni la acción del gol de Brignani. O sea, es que eso ya es para, vamos, es totalmente increíble que ni salga, ¿no? Pero bueno, en fin, igual es el Castellón molesta que esté ahí, ¿no? Me da un poco a mí la sensación. Sí, puede ser eso, ¿no? Hay que barajar todo tipo de hipótesis porque no es normal que esto sea tan reiterativo y además fallos tan flagrantes, porque puede haber situaciones de interpretación en las que puedas decir, bueno, se puede pitar esa acción, pero cuando no hay ninguna duda, cuando no hay ninguna situación punible, es mucho más difícil de entender. Así lo vio Pablo Hernández. Al final del partido, evidentemente, se mordió la lengua, pero no estaba nada contento con la decisión arbitral. No, la explicación que me dan es que es falta de Barry en un bloqueo. Y hemos visto la acción en el banquillo y la verdad es que no entiendo muy bien, porque es un pequeño contacto en un córner, que hay 200 contactos durante un partido en todos los córners y no sé, la verdad, pienso que si se pita ese contacto, cada córner habría una falta en contra o un penalti. O sea que no lo entiendo, pero bueno, otra vez cae en contra nuestra, otra vez, pero bueno, no podemos hacer nada contra eso, seguir trabajando y nada. Por el resto, como digo, esta es la línea que tenemos que llevar para sacar resultados. Hoy no nos ha dado porque no hemos estado finos en el último tercio, ¿no? Cara al gol, pero jugando así estoy seguro que vamos a ganar muchos partidos. Bueno, ¿qué puede decir, no? Pablo Hernández, para morderse la lengua hay que hablar así y evitar, ¿no?, situaciones en las que luego te puedan caer 4 o 5 partidos de sanción. También le preguntaron, fue precisamente Víctor Uldimolins que le preguntó a Jeremy Mellot en zona mixta del estadio donde se jugó el partido, del Ibercaja Estadio, por la situación que comentó antes Pablo Hernández, el gol anulado, y esto fue lo que dijo el futbolista francés del Castellón. Yo voy a hablar con el árbitro, le pregunta por qué pita falta, me dice hay un bloqueo. Dice sí, pero el bloqueo es el fútbol, no pasa nada. Si el bloqueo con el brazo, falta, pero ahora va ahí, se mete adelante de la defensa y me dice falta, pero otra vez contra nosotros, pero no pasa nada. El otro día fuera de juego justo, ahora un gol anulado contra nosotros, pero no pasa nada. Como he dicho antes, cabeza alta, no es la culpa del árbitro, del campo, del viento, no sé qué. Y nada más, y no pasa nada. Para nosotros es difícil, pero no pasa nada. Siguiente y cabeza alta. Bueno, no quiere culpar los males del Castellón, en este caso el no haber ganado el partido frente al Zaragoza, a otros factores que no sean los del propio Club Deportivo Castellón, pero evidentemente también se mordió la lengua el jugador del Zaragoza. Yo tengo la impresión, Vicente, que los jugadores del Castellón ya están normalizando que les puedan llegar estas situaciones, porque han reaccionado francamente bien, como diciendo, bueno, esto es otra traba más que nos vamos a encontrar, tenemos que seguir jugando al fútbol y bueno, por un lado es bueno que el equipo no se descomponga, porque después de ese gol anulado y de esas situaciones que hubo en la primera parte, el equipo siguió atacando y siguió buscando la portería contraria, ¿no? Sí, al final parece que se está volviendo algo común, ¿no?, que los hábitos perjudiquen al Castellón y bueno, lo bueno es que es eso, que los jugadores se están acostumbrados, por así decirlo, pero bueno, no deben acostumbrarse a eso, pero bueno, se están levantando cabeza y siguiendo a por los goles y esas oportunidades. Sí que es verdad que ayer no llegó, pero bueno, no pasa nada. Uh-huh. Víctor, no sé qué habrá que hacer, si tendrá que tomar alguna medida el Club Deportivo Castellón, dar un golpe en la mesa, o eso es contraproducente porque luego pueden llegar las represalias de Javier Tebas y bueno, hurgar todavía más y perjudicar más al Castellón. A ver, yo recuerdo, por ejemplo, temporada pasada, después del Día del Albacete aquí en Castalia,
el partido ese que incluso saltó Gob y todo, que ya es raro verlo alterado, se hizo un comunicado. Entonces, bueno, yo no sé si igual ahora es el momento, pero desde luego hay que alzar de alguna manera la voz, porque es que al final otra cosa es que digas, bueno, es un partido o dos, algo de forma aislada, pero es que va más allá, ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, el día del Albacete, el mismo rival, ¿no? Esta temporada aquí es que hay una acción que hay un agarrón clarísimo a Lucas Alcázar y luego unas manos, creo que fueron de John García, el central, vamos, las tiene despegadas y es clarísimo el penalti. Y ahí tampoco entran. En fin, luego si os acordáis también la acción de Salva Ruiz el día del Málaga, ¿no? Que al final termina remontando y no nos acordamos tanto del penalti que pitan, pero es también de chiste, ¿no? Luego ahí en el VAR 5 minutos revisando, etcétera, etcétera. Entonces, claro, va más allá y yo incluso, por poner más en contexto, diría que desde que subió el Castellón a segunda ampliaría muchas más acciones, desde que subió a la categoría de plata. Sí, porque el Castellón desde que subió, realmente sus 2 temporadas, las 2 que lleva en segunda división, ha tenido más perjuicios que beneficios arbitrales. No digo que te tengan que beneficiar, pero al menos que situaciones claras no acaben penalizándote, ¿no? Por decisiones arbitrales, ya sean desde el terreno de juego o desde el VAR, que han sido realmente escandalosas algunas de ellas esta temporada y que le han costado puntos. El Castellón está ahora mismo en zona de ascenso directo, pero podría ser líder perfectamente y destacado, y con una brecha importante sobre otros equipos de no haber mediado estas injusticias arbitrales que se han producido con bastante y demasiada reiteración esta temporada y también en las pasadas temporadas, que al final no le pasaron factura, pero claro, hay que seguir, ¿no? Porque esto no tiene vuelta atrás. Hay que intentar olvidar estas situaciones, Vicente, e insistir, ¿no? En ir a por la victoria, en ir a por los puntos y en seguir en la dinámica en la que está este equipo, ¿no? Sí, al final el Castellón ahora mismo va segunda y hay que intentar olvidar todos estos perjuicios del árbitro, porque ahora te viene un calendario complicado, Andorra, y luego juegas contra los equipos que están ahí arriba, y al final hay que intentar olvidar todo esto para no descolgarte de las posiciones de ascenso directo que ahora mismo estamos, o en playoff, y al final los jugadores deben pues olvidar, levantar cabeza y seguir. Con un equipo que realmente cuenta con un 11 bastante reconocible. No tuvimos la posibilidad de ver a Alberto porque estaba sancionado, pero sí que entró Sienra. Después de varias semanas de suplencia volvió a la titularidad, hizo un buen partido. Briñán hizo otro gran partido, encima marcó un gol, aunque no lo hayan dado por válido, pero se está sumando mucho al ataque y está aportando muchísimo en el juego aéreo, en las jugadas de estrategia, aportación defensiva importante y también ofensiva de este futbolista italiano, que por fin ha encontrado su sitio en el 11 inicial del Club Deportivo Castellón. Y bueno, Calatrava, que también ha hecho un muy buen partido. En general, jugadores que están en un estado de forma muy bueno, con la temporada Víctor ya bastante avanzada. Estamos en plena segunda vuelta y el equipo no baja el nivel. Están muy en forma los jugadores, no están mostrando ese bajón que se les suponía, ¿no? En algún momento de la temporada, y que con Pablo Hernández realmente en lo futbolístico no ha aparecido, y toquemos madera y que siga así. Ese bajón que sí que han tenido, y además varios, los equipos de arriba esta temporada, ¿no? Sí, porque además desde que llegó Pablo, sobre todo al banquillo, se está viendo esa identidad, ¿no? Que igual la habíamos perdido de alguna forma antes. Y bueno, yo coincido, porque por ejemplo ayer es que a Alberto yo al menos no le noté que no estaba, ¿no? Porque hizo un gran partido Brignani, además le recuerdo también un cabezazo que tuvo en la segunda parte. Sienra también me gustó. Es verdad que el argentino jugó con ese cambio de esquema que hizo Pablo, casi a veces más de lateral zurdo, porque se incorporaba mucho al Alcázar, pero también lo veía a buen nivel. Y bueno, luego medio en derecha, vamos, es un seguro. Y arriba sí, arriba además también me gustó luego ese cambio táctico cuando sacó a Álvaro junto a Camará, ¿no? Que es extraño ver dos delanteros arriba. Siempre suele actuar el Castellón con un 9 solo. Y bueno, es una variante, y ahora también incluso con la vuelta de Raúl te da otra pieza más ahí de calidad al ataque, con lo cual, bueno, plantilla amplia. Es verdad que hay un 11 bastante definido, pero hay opciones de recambio y de garantías. Hay fondo de armario en este Club Deportivo Castellón.
la presencia de los debutantes, ¿no? En el caso de Raúl Sánchez, hablar de debutante suena un poco extraño, ¿no? Porque parece que no se haya ido nunca, ¿no? Del Club Deportivo Castellón, pero bueno, después de su periplo corto en el Necaxa ha vuelto al conjunto albinegro y ha tenido esos minutos. Vicente y Álvaro, los dos fichajes hasta ahora de invierno, seguramente habrá alguno más de aquí a que acabe el mercado, y que ya han tenido sus primeros minutos. Sí, es una cosa positiva porque de normal los jugadores suelen necesitar un proceso de adaptación que, bueno, en este caso Raúl Sánchez pues conoce el club de maravillas, pero bueno, al final tuvo media hora, si no me equivoco, Raúl Sánchez por derecha, luego por izquierda, también jugando ahí en la posición de Alcázar, que luego fue cambiado. Pero al final, bueno, de Raúl Sánchez buenas sensaciones, de Álvaro García tuvo un par de una que no llegó, que si llega a llegar, pues quién sabe qué hubiera pasado. Pero bueno, al final de Álvaro García sí que verá que es el primer partido y hay que esperar un poco más porque el salto de categoría de primera de RFF a segunda es muy alto. Esto fue lo que dijo Pablo Hernández sobre los debutantes ayer en el partido frente al Zaragoza. Pues bien, a ver, los jugadores, como dice Raúl, pues bueno, vuelvo aquí después de unos meses. Bien, la verdad es que bien. Con Álvaro, pues bueno, en los últimos minutos ya ellos encerrados, pues hemos buscado hoy una doble punta. Sabíamos que iba a ser difícil entrar combinando y que se iba a producir situaciones donde íbamos a tener que centrar y creíamos que nos podía ayudar en eso. Ha tenido hoy al final una ocasión que creo que la ha rozado y casi entra. Y bueno, yo creo que contentos. Vienen los dos de jugar, de tener minutos en sus equipos, así que están para jugar como hoy desde el banquillo desde el inicio, así que contento por ellos. Víctor, la actuación de Melot, porque yo creo que estamos ya acostumbrados a la excelencia o al menos a una actuación de 8 o 9 en cada partido de este futbolista, la regularidad personificada, el lateral derecho del Club Deportivo Castellón, que ha aguantado sin ver la tarjeta amarilla porque era uno de los apercibidos de sanción y esa es la buena noticia. Ninguno de los apercibidos ha visto la quinta tarjeta amarilla en este encuentro y qué jugador más importante para el conjunto de La Plana y qué gran fichaje, ¿no? El que hizo el Castellón reforzando ese lateral derecho, ¿no? Sí, desde luego, bueno, jugar con mucha experiencia, venía de esos 4 años en el Tenerife y además sorprende, ¿no? También el estado físico porque es que ha jugado toda la primera vuelta, el único que ha jugado del equipo hasta ahora todos los minutos y la segunda vuelta es que le ha arrancado de la misma manera, ¿no? A mí es verdad que no es que me preocupe, pero el que no tenga un recambio como tal es igual la posición, ¿no? Que donde pueda haber algo coja, porque si comparamos con la izquierda, que tienes ahí a Alcázar, Salva, que no lo estamos viendo últimamente ahí, y a Tincho, que no son ahí tres zurdos. En la derecha quizás, bueno, llegó Willman, pero tampoco está jugando mucho en el amateur, en el B, y claro, Mellot algún día pues o va a ver la quinta, o se constipará, o algo tendrá, ¿no? Porque evidentemente todos los partidos es imposible que los acabe jugando, pero bueno, ahí está y desde luego el rendimiento lo está dando, claro. Uh-huh. Veremos qué es lo que se inventa, ¿no? Pablo Hernández el día que no esté Melot por sanción, porque llegará esa quinta tarjeta amarilla, supongo, tarde o temprano, y algo inventará el técnico del Club Deportivo Castellón. Melot al final del partido, en zona mixta, hablaba del partido, de su valoración y de su análisis, y evidentemente no estaba satisfecho con ese empate. Pues somos un poquito tristes porque pienso que podemos ganar este partido. Tenemos muchas ocasiones, pero es un partido difícil contra un equipo muy difícil, muy atrás. Pero con el tiempo, con el tiempo y con este equipo es difícil de ganar este partido, pero creemos que hacemos un buen partido y al final tenemos un punto. No está 3 puntos, pero es un punto mejor que 0. Ha destacado el míster en rueda de prensa que esta es pese a no haber conseguido materializar las ocasiones, que esta es la línea de trabajo a seguir. Ha destacado vuestro esfuerzo durante el partido y que jugando así se ganarán muchos partidos. Sí, claro, porque como ha dicho el Pablo, tenemos muchas ocasiones con Raúl, con Mabil, con Adam, pero es el fútbol. Un día tú vas a hacer 50 ocasiones y no marcar, y un día una ocasión tú vas a marcar un gol. Y al final creo que hacemos un buen partido, sin gol, pero cabeza alta y una semana otra para ganar a nuestro campo. El equipo no ha conseguido hoy marcar gol, pero ya es la tercera semana consecutiva que deja la portería a 0. En Granada, la semana pasada en el Skyfy Castalia y hoy aquí en Zaragoza, 3 veces sin encajar goles. Positivo eso también.
Claro, es positivo para nosotros, para Matisse y para ganar un partido también. Si tú no pierdes un gol, si tú no marcas, es un partido de empate. Pero creo que somos un equipo difícil para marcar, pero ahora siguiente no pasa nada. Hace un partido muy, muy difícil contra un equipo que juega su vida. Nada más, cabeza alta, otro partido la semana que viene y listo. Bueno, a pensar en el siguiente partido y hacer bueno, como se suele decir en los clásicos, el punto logrado fuera de casa con una victoria ante el Andorra que sería un salto importantísimo, un golpe en la mesa importante y quién sabe si abrir brecha sobre algunos equipos que están peleando por el ascenso junto al Club Deportivo Castellón y destacarles un poquito, ¿no?, en esa tabla clasificatoria. Pero bueno, primero hay que ganar e ir sumando esos puntos, pensar en ese encuentro y quedarse con esas sensaciones positivas, ¿no? Y sobre todo, y lo que comentaba antes, la pregunta que le hizo Marc Guidotti a Melot sobre las porterías a cero, 3 seguidas del Club Deportivo Castellón, para un equipo tan ofensivo como el albinegro, Vicente, es de muchísimo mérito, ¿no? Sí, desde la llegada de Pablo Hernández estaba mostrando un Castellón más organizado, que sube, que ataca bien, pero que también defiende, se repliega bien, sobre todo también pues con esa figura de Barry en el medio campo y junto con Guere, que parece un motor ahí en el centro del campo que sube y baja, y al final es muy importante, y sobre todo con la ausencia de Alberto, que era un pilar fundamental en la defensa, que no se ha notado su ausencia, con la pareja de centrales de Brignani y Sierra, que está a un nivel espectacular también. La verdad, Víctor, es que la defensa del Castellón ahora mismo es de las mejores de segunda división, viendo el nivel, viendo el rendimiento, ya no solo por los pocos goles que encaja, que ha encajado solo uno en este 2026, el que recibió ante el Huesca, sino porque tampoco recibe demasiadas ocasiones. Si exceptuamos el partido ante el Granada, que ahí sí que los nazaríes tuvieron 3 o 4 llegadas bastante claras, lo normal, lo habitual es que el Castellón reciba pocas ocasiones de los rivales, ¿eh? Sí, y lo estamos viendo al final ya desde hace unas cuantas semanas, ¿no? Ahí, bueno, el equipo gana en consistencia atrás, también con esa línea de 4 ahora ya fija, ¿no? Salvo que, por ejemplo, ayer en Zaragoza un momento que ya Pablo va por el partido, deja 3 atrás y mete cambios ofensivos, pero de normal ya estamos viendo 4 atrás y luego ahí coincide, ¿no? Yo creo que la figura de Barry ahora mismo es clave ahí, ese jugador posicional, junto a Guede, que es el que, bueno, estamos viendo como su escudero, ¿no?, por decirlo así, y bueno, le generan poco, ¿no? Si comparamos un poco al Castellón de Vic, que era mucho de idas y venidas, bueno, le generan poco, y luego igual la diferencia es, pues, partidos como el de ayer que las tienes y igual no entran, y luego en otros partidos 2 veces que llegas 2 goles, ¿no? Entonces, bueno, mientras vaya cerrando portería y vaya afinando puntería, desde luego el equipo es muy sólido. Hay que escuchar también las declaraciones del entrenador rival, Rubén Sellés, que lógicamente estaba muy satisfecho con el empate. ¿Cómo no? Después de que un rival te haya superado con claridad futbolísticamente, pues que te lleves un punto es para estar muy contentos. Esto es lo que dijo el técnico del conjunto local. El punto lo damos por bueno, especialmente dentro de lo que es la primera parte del partido. Creo que el rival es el rival que está ahora mismo más en forma de la categoría, es un rival que tiene el mayor ritmo de juego, es un rival que cuando va a los partidos de ida y vuelta, y es lo que no hemos sabido frenar en la primera parte, es un rival que crea muchas situaciones, y nosotros teníamos una idea de juego en la que hemos estado bastante imprecisos, una idea de presión en la que también hemos estado bastante desajustados, y bueno, hemos ido ajustando con el partido. Hemos visto que hoy a nivel de posesión no podíamos acumular esos pases que en otras ocasiones podemos acumular. Hemos decidido por una aproximación un poco más en largo, igual que en la presión. Hoy no, en la primera parte no hemos sido capaces de robar o de ponernos en posición, y la segunda parte hemos decidido tener un bloque mucho más consolidado, intentar salir en las transiciones en el contraataque, intentar una aproximación mucho más directa en la que el equipo se ha encontrado, si no cómodo, sí se ha encontrado mucho mejor para competir. Hemos minimizado las ocasiones del rival. Y era un día de esos en los que si no puedes ganarlo y se ha puesto para no ganarlo, intentar competir hasta el final y no perderlo, y eso es lo que hemos hecho. Es el segundo partido que juega el Castellón. Ha jugado los 2 partidos ante el Zaragoza en esta temporada, y en el primero también empatando después de ser superior al rival, porque recuerdo ese encuentro donde el Castellón le dio un baño futbolístico también al Zaragoza.
y un partido que también acabó con polémica, porque el gol del Zaragoza fue también bastante discutible, con un fuera de juego en esa acción, a pesar de que se revisó en el VAR. Y bueno, han cambiado mucho las cosas, Vicente. El Zaragoza estaba llamado a pelear por el ascenso y el Castellón por la permanencia, y han cambiado las tornas, ¿eh? Sí. Desde ese inicio de temporada en el partido contra el Zaragoza, que al final parecía que ellos iban a pelear ahí por el ascenso, nosotros ahí en mitad de tabla y tal, que al final esto en la segunda división no se puede predecir nada, porque al final un equipo histórico como el Zaragoza, el Granada, están ahí por bajar, y al final pues el Castellón está arriba y hay más equipos que están ahí luchando por el ascenso. Y la buena noticia es que el Castellón compite igual con todos los equipos, da igual las circunstancias, da igual el terreno de juego, de si es en casa o fuera. Y además, una cosa que pongo en valor, Víctor, es que el Castellón sabía de los resultados positivos que se produjeron para sus intereses en otros partidos, en la derrota de la Unión Deportiva Las Palmas, varios equipos que habían perdido, también el Almería que cayó. Es decir, que el Castellón sabía que incluso perdiendo se finalizaba la jornada en puesto de ascenso directo, y no hubo ningún tipo de conformismo, porque podía haber dado por bueno el empate, pero no, fue a por más, fue ambicioso, buscó la victoria, o sea, no se conformó y se aisló totalmente de la situación clasificatoria, ¿eh? Sí, porque ante estos equipos, ¿no?, como el caso del Zaragoza, te puedes, ciertamente igual confiar por la clasificación y que ellos están ahí metidos bajo, pero bueno, desde luego es lo que hemos dicho antes también, ¿no? Pablo con los cambios tiró hacia el ataque, más gente de ataque ya no pudo poner tampoco porque agotó los cambios, pero sí, fue a por el partido y es una pena. Yo creo que igual se hubiera quedado 5 o 10 minutos más, igual el Castellón hubiera marcado, porque al final el Zaragoza estaba ahí metido, ellos esperaban igual algún error y salir a la contra, y sabiendo que el Castellón se volcaba. Pero bueno, como decimos, el equipo no salió a especular, compite, y ahora hay que intentar ver un poco la fórmula de desatascar cuando vas 0-0, ¿no? Con equipos que se meten ahí tan en bloque bajo y al final en este caso hay un poco puntería. En teoría el Andorra no será ese tipo de equipo. No sé si ha cambiado mucho con el cambio de entrenador, que yo no lo he visto mucho desde que se produjo ese cambio, que se produjo precisamente después del partido del Castellón, después de esa derrota por 3-1. Lo comprobaremos este fin de semana. Tenemos que hablar de más cosas del Club Deportivo Castellón, de mercado, de perspectivas de futuro. Hacemos un breve alto en el camino y volvemos. El Ayuntamiento de Castellón informa de que la Generalitat Valenciana ya ha iniciado la primera fase de las obras de reparación del bucle central de la plataforma del tram. Por este motivo, desde el lunes 12 de enero y hasta el 27 de febrero, el trayecto desde el Grao en sentido Uji cambia parcialmente y quedan temporalmente anuladas las paradas de la Puerta del Sol y Rey Don Jaime. El resto del servicio se prestará con normalidad. Toda la información en tramcastellón.com. Atención, en Quadis Leonauto llegan oportunidades únicas de la mano de Spoticar. Solo 30 unidades de vehículos de ocasión con muy pocos kilómetros y totalmente revisados. Estrena un Opel Corsa GS o un Peugeot 208 Ayure, ambos con 4 años de garantía y 1 año de seguro a todo riesgo. Tú eliges Opel Corsa por solo 192 euros al mes o Peugeot 208 por 181 euros al mes. Ven a Quadis Leonauto y hazte con el tuyo. Quadis Leonauto. Nos encontrarás en Castellón y Vila-real. Has de fer una gestió municipal i no vols desplaçar-te? A l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Utilitza qualsevol de les 6 tinences d'alcaldia per realitzar els teus tràmits. Recorda que de 9 a 11 no has de demanar cita prèvia i si ho preferixes pots acudir concertant dia i hora. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Ciutadania i Participació. Plaza Albinegra, con Umid Sokut. Y con Vicente Peris y Víctor Serrano hay que hablar de mercado, porque la semana pasada fue bastante intensa, sobre todo el día martes, donde se produjeron muchos movimientos de salida y también alguno de entrada. El fichaje de Raúl Sánchez se produjo
ese día. Fue un golpe en la mesa claramente, ¿no?, del Club Deportivo Castellón, de decir, aquí estamos, vamos a por todas, no nos conformamos con la permanencia, queremos dar un salto de calidad. Salieron jugadores que no estaban contando mucho en los esquemas de Pablo Hernández, y un mercado, Vicente, que ha sido, ha tenido continuidad con el fichaje de Álvaro García justo antes de jugar el Castellón ante el Zaragoza, y que todavía no ha finalizado. Pero hablando de esos movimientos del martes, han sido movimientos además brillantes en cuanto a gestión económica, porque el Castellón ha ganado dinero con esos movimientos. Es decir, ha salido un jugador como Kenneth Mamá, que tenía mucho cartel y que no estaba contando en los esquemas del entrenador del Castellón, se va por 350.000 euros. Llega Raúl Sánchez, que es un jugador diferencial, lo ha sido en el Castellón, se fue por 1 millón de euros y el Castellón lo recupera por 200.000. Es decir, que en ese intercambio de ventas y compras que ha realizado hasta ahora el Castellón, ha salido de momento con saldo positivo, ¿no? Sí, la verdad es que magnífica gestión de Bob en este caso, con esta incorporación de Raúl Sánchez, porque además te refuerzas con un jugador que sabes que te va a rendir bien, que ya te rindió bien cuando estuvo aquí, fue el máximo goleador, si no me equivoco, la temporada en la que se fue, y al final pues te refuerzas ahí en esa parcela ofensiva con dos jugadores que vienen de meter muchos goles en sus, como comenté, Raúl Sánchez aquí en el Castellón y Álvaro García en el Mérida en primera ref, y al final pues vendes a Mama, que al final pues no estaba teniendo muchos minutos, y al final pues parecía que era una venta clara en este mercado. También cedes a Markanich a Estados Unidos para ver cómo le va, y veremos si Serpeta pues en la próxima cesión. Por Álvaro García el Castellón también ha pagado, ha abonado su cláusula, que era una cláusula asumible, asequible para un equipo que ya está consolidado en segunda división como es el Club Deportivo Castellón, pero no sé si coincides, Víctor, con la brillantez de esos movimientos que ha realizado el Club Deportivo Castellón hasta ahora. Sí, es lo que comentaba, ¿no? Al final, la vuelta de Raúl es un seguro. Una, porque ya conoce el club, la adaptación no va a haber problema. Es verdad que ayer yo le noté algo falto de ritmo, que también es normal, pero es un jugador que ya conoce el club. Y luego Álvaro García, claro, la duda puede ser un poco el salto de categoría, ¿no? Porque viene de hacer 13 goles en 20 partidos el año pasado en el Mérida, y por lo que apuntan desde ahí es un jugador con mucha proyección. Ya le vimos ayer en poquito tiempo un remate de cabeza que estuvo a punto de marcar, y tiene planta, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco cómo sale, firmado además hasta 2028, con lo cual es una apuesta de presente y futuro, y a ver si hay algún movimiento más de cara al cierre, claro. Sí, porque salidas, la que comentabas antes, Vicente, de Serpeta, que parece una salida bastante clara, que además es buena para él, ¿no? Que encuentre minutos en una categoría inferior, en una primera federación, donde puede aportar sus cosas. Y se habla de Adnan, que es una posible llegada que también podría realizar, el futbolista del Europa, que también es un futbolista, y esta es una política que está realizando el club de mirar jugadores de primera federación que estén destacando y traerlos al Club Deportivo Castellón. Ya lo hizo en verano, incluso con jugadores de segunda federación, ahora con futbolistas destacados en primera federación, su máximo goleador, y también ahora con uno de los más destacados de una Europa que está haciendo una buena temporada. Es decir, que gente de por aquí cerca, y gente que puede ser una apuesta también interesante para el equipo, ¿no? Sí, parece que al final la política de fichajes ha cambiado, porque el año pasado vino Jojic, vino Zarfino, y al final esta temporada pues se están fijando en gente de aquí, de España, de primera ref, que están brillando con sus equipos, como Álvaro García con el Mérida o Hernández con el Europa, que hablan muy bien de él, la verdad. Dicen que es muy bueno, y veremos cómo sale. Al final son apuestas un poco arriesgadas por el salto de categoría, como habéis hablado, pero que te la tienes que jugar. Y que no te cuestan mucho dinero, Víctor, porque si costaran una fortuna, pues sí que sería un riesgo muy, muy difícil de asumir, ¿no? Pero a poco que jueguen unos cuantos partidos se pueden revalorizar perfectamente, ¿no? Sí, mirad, por ejemplo, el caso de Chirino, ¿no? Cuando llegó y luego lo vendes por 2 millones, y un poco a colación de lo que decíais, el caso de Diego Barrio, de Lucas Alcázar Oguere, que han venido de primera red, y se está viendo el rendimiento que están dando, ¿no? Con lo cual, vamos a ser optimistas ahí con Álvaro García, a ver también si poco a poco lo vamos viendo y hace goles. Y sí, desde luego ahí el Castellón es muy hábil, y tampoco es fácil, ¿no? Hoy en día en los mercados como se maneja, y en el mercado invernal,
a veces acertar es complicado, porque muchas veces, bueno, tienes que ir viendo descartes de otros equipos o un poco a ver lo que te sale última hora. Y bueno, desde luego el club ahí parece que ha ido cambiando un poco esa política de fichajes. Comentaba Pablo Hernández en la previa del partido frente al Zaragoza que Raúl Sánchez tenía que ganarse el puesto, ¿no? Que no iba a ser fácil para él, que están jugando muy bien todos los de arriba en el conjunto albinegro y que iba a tener que pelear muchísimo por hacerse con un puesto. También dijo que Raúl Sánchez era un jugador válido para cualquiera de las 3 posiciones de arriba, con lo cual ya da unas pistas sobre sus intenciones, es decir, que no cuenta exclusivamente con él para la banda izquierda, que también lo puede utilizar en banda derecha o en punta de ataque. ¿Dónde lo ves tú más a este futbolista? Porque está por esa banda izquierda Zipenga, también está Pablo Santiago, en la derecha está Mabil, que está jugando muy bien, y bueno, en ataque están Cámara, Jacobsen y ahora Álvaro García, que lo acaban de fichar. ¿Qué papel crees que puede tener Raúl Sánchez en el Castellón? Bueno, los entrenadores la verdad es que suelen variar poco cuando les funciona una cosa. Yo veo a Raúl un poco, sí que verá que su mejor versión la vimos por la izquierda, pero ayer, por ejemplo, entró por la derecha, entró por Mabil, aunque luego se cambió a izquierda, pero yo creo que puede ser al principio ese recambio en Mabil por banda derecha, que es la que está un poco más despoblada de jugadores. Sí, porque Mabil está jugando muy bien, pero el día que no esté por sanción, por lesión o por lo que sea, pues sí que necesitaría un repuesto. Y también por estados de forma, porque no siempre va a estar a tope de nivel como viene mostrando desde hace varios meses. Tendrá sus bajones, como tendrán otros jugadores, y ahí el fondo de armario es muy importante para el Club Deportivo Castellón. Víctor, ¿tú esperas alguna sorpresa en este final de mercado? Y no solo hablo de llegadas rimbombantes que se puedan producir, sino también de salidas, de alguna salida que no tengamos en el radar y que pueda producirse y que le dé al Castellón a lo mejor la opción o bien de ingresar un dinero que podría ingresar ahora y quizás más tarde sea más difícil hacerlo, o para tener un margen mayor para poder hacer otra incorporación de peso antes del cierre del mercado? Yo a priori no veo ninguna salida. A ver, es verdad que podemos tener la duda de Zipenga, porque claro, todavía no ha renovado y yo creo que la llegada de Raúl es un mensaje, ¿no? A Zipenga de decir, bueno, si no renuevas, tenemos recambio aquí. Y bueno, vamos a ver, pero también sería raro que igual ya quedando pocos días de mercado salga y no sé, el resto de plantilla yo creo que no va a haber, vamos, salvo algo de última hora no creo que pueda salir nadie. La duda va a ver un poco también Serpeta porque no está teniendo minutos y lo más lógico es que pueda salir para buscarlos fuera. Y vamos a ver, pero desde luego, vamos, salvo que haya algo de última hora, no creo yo que vaya a haber ninguna salida así de peso. Vamos a ver qué papel tiene Denis Poti, ¿no? Porque no creo que el Atalanta esté muy contenta de los minutos que está teniendo en el Castellón, jugador cedido por el conjunto italiano, por el equipo de Bérgamo. Vamos a esperar acontecimientos, pero ayer Vicente tenía una oportunidad para reivindicarse en esos últimos minutos y tampoco tuvo un partido muy, muy bueno, ¿no? No, la verdad es que últimamente Pablo le está dando un par de minutos por partido a Denis Poti, pero no está mostrando gran cosa como mostró ese partido contra el Córdoba en el que debutó. Y al final siento que es un jugador que a lo mejor le falta un pelín más de ritmo, porque sí que es verdad que ayer por banda como que intentaba regatear y no acababa de irse de los defensas del Zaragoza. Y al final también a lo mejor es un poco falta de confianza, porque a lo mejor venía y tenía expectativa de jugar más minutos y al final le está afectando a lo mejor. Y el primer fichaje que ha realizado el Castellón en este mercado de invierno ha sido para su filial, Ismael Fadel, un jugador que ha sido anunciado por el Club Deportivo Castellón. En principio no estaba muy claro qué papel iba a tener, si iba a estar en el primer equipo o en el filial. Viene de la segunda federación, donde estaba despuntando en el Yeclano, ha debutado en el filial del Club Deportivo Castellón, que por cierto ganó el pasado fin de semana una grandísima victoria en el campo del Reus, un equipo de los de arriba por 2-3. Un fichaje quizás no tanto de presente como sí de futuro, Víctor, porque es un jugador con mucha proyección, 21 años, se habla muy bien de él. Y podría ser quizás en breve, si no esta temporada, sí la próxima, jugador del primer equipo albinegro, ¿no? Sí, desde luego, un fichaje que tiene buena pinta, lo vamos a ver desde luego en principio para el filial,
Pero bueno, también hay que tener en cuenta que con la salida de Óscar Gil puede cubrir ahí, ¿no? En algún momento determinado, si hay alguna baja, lesión, etcétera, al primer equipo. Y vamos a ver, desde luego sí, fichaje también muy joven, además a ir participando también en ese gol en la importante victoria del B. Y bueno, sí, vamos a ver ahí. Y además el Castellón también adelantándose, ¿no?, a otros equipos que iban detrás del jugador del Yeclano. Así que vamos a ver, desde luego, habrá que ir viéndole y a seguirlo. Sí, un jugador muy joven y se habla muy bien de él, y ya en el Castellón B, 2 partidos que ha disputado y lo ha demostrado con creces. Un equipo, el albinegro, que bueno, piensa en el próximo partido ante el Andorra. Un equipo de otros objetivos muy distintos a los del Club Deportivo Castellón, que hace muy poquito coincidieron, ¿no?, en Primera Federación, y el Andorra era, digamos, el fuerte, ¿no?, de ese duelo, porque acabó además subiendo la última vez, me parece que se enfrentaron, fue el año en el que el Andorra acabó subiendo a Segunda División, la última vez que se enfrentaron en Primera Federación, si mal no recuerdo. Y bueno, es un partido importante, ¿no?, porque es dar otro golpe en la mesa, Vicente, y decir, aquí estamos, vamos en serio y vamos a pelear hasta el final por el ascenso, ¿no? Sí, es un partido muy importante, sobre todo por lo que viene después, porque te enfrentas a Valladolid, te enfrentas al Deportivo, te enfrentas a Las Palmas, te enfrentas a equipos que están arriba y tienes que conseguir los 3 puntos contra el Andorra para seguir en esa lucha por el ascenso directo. Que al final es un partido trampa, porque el Andorra es un equipo que está en una posición, bueno, mitad de tabla, pero que tiene buenos jugadores. Tiene a Villahermosa, que ya lo conocemos en Castalia, tiene también a Minsu en ataque, y que al final es un equipo que empezó muy bien, que ha cambiado de entrenador y al final está ahí en posiciones de media tabla. Sería llegar a los 42 puntos en caso de ganar, Víctor, que son palabras mayores, a estas alturas del campeonato. Es casi asegurar la permanencia, no de forma matemática, pero sí dar un paso muy, muy grande y ya pensar en grande, ¿no? Sí, así es, porque al final, bueno, superarías esa barrera ya de los 40, que a estas alturas, desde luego, sería muy importante. Y ahí coincide, ¿no?, con lo que decíais, porque luego viene un calendario muy apretado en febrero. Si ganas, además te da esa confianza, ¿no?, de encarar partidos contra esos rivales que, bueno, si vemos un poco cuando el equipo se enfrentó a Las Palmas y al Deportivo, que había cierto miedo, ¿no?, de cuidado con estos equipos, al final se le ganó a los dos. Entonces, bueno, tampoco creo que hay que tener miedo, porque estamos viendo que el equipo ahora mismo está ahí, sigue sólido, y contra estos equipos, además, es, bueno, equipos que tienen esa propuesta, como decíamos antes, ¿no?, al contrario que el Zaragoza, que ayer fue a encerrarse, el equipo está rindiendo y suma, ¿no? Entonces, bueno, si ganas el domingo, evidentemente te va a dar esa confianza para encarar ya un febrero muy exigente. Y vemos una clasificación en la que el Racing de Santander se está destacando, está abriendo un poquito de brecha, ¿no?, sobre el resto de equipos, incluido el Club Deportivo Castellón, pero una brecha perfectamente salvable, porque bueno, ya sabemos que las rachas cambian de forma brusca de unas semanas a otras, y bueno, ahora está en buen momento el conjunto cántabro, pero veremos dentro de 3 o 4 semanas cómo está. Y el Deportivo de La Coruña, que estaba con la flecha hacia arriba hace muy poquito, ahora está mirando más abajo en la tabla clasificatoria, aunque evidentemente peleando todavía por el ascenso. Y ahí se está metiendo el Club Deportivo Castellón, porque sí que es verdad que durante esta fase en la que el Castellón ha ido sumando con regularidad puntos, se han producido bajones, bastantes bajones, o altibajos, se podría decir, de equipos que están en la misma pelea, incluida la Unión Deportiva Las Palmas, que hace muy poquito, Vicente, estaba muy por detrás del Club Deportivo Castellón, y a raíz de la victoria que el Castellón logró precisamente en ese duelo directo con el gol de Suero ante el conjunto gran canario, se ha ido acercando hasta superarle, y ahora con un punto más que este equipo. Así que están pasando muchísimas cosas, tanto positivas como negativas, entre los rivales directos, pero el Castellón haciendo su trabajo y sumando. Sí, el Castellón está aprovechando estas rachas negativas que están teniendo los equipos de arriba, porque al final Las Palmas lleva 2 derrotas seguidas, el Almería lleva 3 jornadas sin ganar, lleva un empate, 2 derrotas, que al final está haciendo que el Castellón pues se dispare un poco de estos equipos, se aleje un poco más. Pero bueno, al final esta segunda división hay rachas positivas, hay rachas negativas, que el Castellón esperemos que esa racha negativa no llegue esta temporada, al menos. Pero bueno, al final está aprovechando muy bien las oportunidades que está teniendo, y bien. Y bueno, aprovechar también que el nivel quizás por arriba este año, Víctor, en la segunda división
al no destacar tanto los recién descendidos, que están haciendo una mala temporada por lo general, Valladolid, Leganés, que están muy mal, Las Palmas, que tampoco está para tirar cohetes, esto hace que por arriba el nivel no sea quizás tan alto como otros años y ahí el Castellón tenga la posibilidad de aprovechar esta coyuntura, ¿no? Sí, y lo estamos viendo, ¿no? Que el equipo sigue arriba firme. Bueno, vamos a ver, desde luego esta segunda división lo hemos comentado ya en muchas ocasiones, ¿no? Son 42 partidos, siempre es muy larga y el propio míster Pablo en alguna rueda de prensa lo ha dicho, ¿no? También. Bueno, si llegan derrotas que evidentemente, pues bueno, más que menos siempre pueden llegar, pero bueno, que intentar hacerlo lo más corto posible, ¿no? Esa mala racha que pueda llegar y cuanto más puntos tengas evidentemente y de colchón, pues más tienes ahí para luego tener ese margen. Seguramente esa mala racha llegará porque les pasa a todos los equipos y al Castellón también le pasará y lo que comentaba Víctor, ¿no? Vicente, que hay que hacer que tenga el menor efecto posible, ¿no? Cuando llegue, como ocurrió también con Pablo Hernández, que hubo una racha de 3 o 4 partidos. Fue más una racha de resultados que de juego negativa. El equipo no marcaba goles y le pasaba factura eso. Que el equipo al menos sea capaz de competir los partidos cuando llegue ese mal momento, ¿no? Sí, al final debes aprovechar, alejarte de esto para que esa racha negativa afecte lo menos posible al equipo para que no baje al puesto de playoff y siga ahí en esos puestos de arriba. Parecía que a lo mejor esa racha podía llegar con la derrota del Cádiz, pero sí que verá que el parón navideño hizo bien al equipo, que tuvo descanso y reseteó la mente, porque al final, pues, 2 derrotas, 2 empates de esos 4 partidos que están haciendo el Castellón sigue ahí en los puestos de ascenso directo. Y qué importante en esta dinámica en la que se encuentra el equipo y con este objetivo tan bonito, con este sueño tan bonito el que está viviendo el conjunto albinegro y su afición, que Castalia se convierta en una fiesta en cada partido, ¿no, Víctor? Porque son 6, me parece, victorias consecutivas del Castellón como local y realmente de aquí a final de temporada ese factor va a ser todavía de más peso, ¿no? Sí, luego eso es un factor, como dices, que en las segundas vueltas aún coge más peso, ¿no? Porque ya te has enfrentado previamente a todos los equipos en la primera vuelta y bueno, evidentemente sí, son 6 victorias, ojalá el domingo se pueda ganar, serían 7 de 7, que ya sería, vamos, seguir mejorando esos números y es clave, es decir, es que si tú en casa, hombre, evidentemente de aquí a final de liga veo muy complicado que puedas ganar todo, pero si ganas un porcentaje muy alto, mucho mejor evidentemente, y luego vas sumando fuera y al final eso te va a hacer, no sé si aguantar en ascenso directo o no, pero al menos intentar sobre todo asegurar ese playoff y bueno, tener el sueño ahí activo hasta final de temporada. Todo esto, evidentemente, lo estamos diciendo viendo el nivel del equipo, que es altísimo y que ilusiona, pero luego ves la clasificación, Vicente, y los equipos que están por detrás y que no están en zona de playoff de ascenso, no están muy lejos, porque el 7º clasificado está a solo 3 puntos del Castellón, está todo muy apretado por arriba, todavía pueden pasar muchísimas cosas, de ahí que haya sido una lástima, por ejemplo, no haber ganado el partido frente al Zaragoza cuando hiciste méritos para ganar y se te hayan escapado 2 puntos que ahora mismo habrían abierto una brecha, ¿no?, sobre esa 7ª posición, pero sin bajar la guardia en ningún momento porque un par de tropiezos consecutivos te dejan incluso sin playoff, ¿eh? Sí, la clasificación por la parte de arriba está muy igualada y hay equipos que vienen muy fuertes. El Málaga viene muy fuerte también, el Sporting, que está ahí rozando el playoff, también viene fuerte, pero al final lo que estamos comentando, el Castellón debe aprovechar esta dinámica para seguir en los puestos de arriba. Vamos a ver cómo transcurren las cosas. Tenemos un final de mes donde el equipo prepara este partido frente a la Andorra, que será el primer partido del mes de febrero para el Club Deportivo Castellón, este domingo en el Sky-Fi Castalia, y luego esa sucesión de partidos ante rivales a priori más peligrosos, con potencial, aunque no todos lo están demostrando, porque el Valladolid, como recién descendido, no está demostrando tener ese nivel que se le suponía. Y bueno, tenemos un precedente, Víctor, y es cuando el Castellón se enfrentó a equipos como la Unión Deportiva Las Palmas o Deportivo de La Coruña de forma consecutiva, y también era una secuencia muy temida por el nivel de los rivales, y el equipo dio la talla y ganó todos esos partidos, ¿eh? Sí, por eso lo comentaba antes, que al final, además es que ganó y siguiendo con ese buen juego, no es que ganase por casualidad, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el día del
El día de Las Palmas, bueno, es 1-0, que es algo sufrido, pero lo sacas. Y en La Coruña es que, vamos, con ese 0-3 al Deportivo lo supera, ¿no? Y luego a raíz de ahí el Deportivo es cuando ha ido un poco hacia abajo, ¿no? Con esa dinámica. Y sí, evidentemente puede ser clave febrero, ¿no? Vamos a ver cómo encaras el mes, cómo acaba también, porque yo creo que al final marzo ya puede ser un mes donde se puedan ver esas aspiraciones de poder aguantar, ojalá que sea ahí arriba, o a ver dónde acaba el equipo. Pero si en febrero sacas muchos partidos y puntos, bueno, vamos a ver, un final de liga desde luego va a ser muy, muy abierto y muy emocionante viendo la igualdad, ¿no? Sobre todo apuntabais del Málaga, que vamos, con el mismo equipo de un cambio de técnico, parece de otro equipo totalmente diferente, el Sporting está ahí, es que al final ganas un partido, pierdes otro y esto es como un acordeón, ¿no? Puedes aguantar ahí o bajar X posiciones e irte a media tabla. Sí, la verdad es que esto es muy cambiante en esta segunda división y ya se ha demostrado claramente, pero bueno, hay que quedarse con el buen nivel que está mostrando el equipo, con esas sensaciones tan positivas, Vicente, y tirar de eso para intentar llegar lo más arriba posible, hasta donde le llegue, porque el Castellón presión no tiene ninguna. Tiene esa ilusión, evidentemente, y esa ambición de subir a primera división, que es un sueño muy bonito para todos, pero precisamente este año no es un año en el que el Castellón tenga esas obligaciones que sí que tienen a lo mejor otros equipos, ¿no?, de la categoría. No, sí, la presión está en otros equipos sin duda, porque el Castellón al final empezó la temporada con otro objetivo, pero el cambio de entrenador con el anuncio de Pablo Hernández pues está llevando al Castellón a luchar pues por otras cosas más importantes y más bonitas. A ver si sigue esa dinámica, si sigue ese buen juego y si siguen ilusionándonos los jugadores del Club Deportivo Castellón. Estamos seguros de que sí, y que a pesar de las trabas que a veces se encuentra en el terreno de juego el equipo albinegro en forma de arbitrajes negativos, el equipo se tiene que aislar de este tipo de situaciones y seguir con su buen juego, porque siendo mejor futbolísticamente que el rival tendrá muchas más opciones de conseguir ese objetivo. Vicente Peris, muchísimas gracias, hasta una próxima ocasión. Nada, gracias a ti, Omid. Y Víctor Serrano, muchísimas gracias, hasta pronto. Gracias, Omid, un abrazo. Y muchísimas gracias también a todos ustedes. Volveremos el jueves aquí en Plaza Albinegra. Saludos.